y esas cosas y quedabas re excluido. El otro día estábamos hablando con sus compañeros, pero de la otra comisión, de esto mismo, y surgía el tema de que estas personalidades se van formando a medida que uno va creciendo, ¿no? Uno va desarrollando su personalidad en el momento en el que va convirtiéndose en un ser independiente. Y es en ese momento donde empiezan a exaltarse algunas conductas y algunas pueden ser corregidas, porque ¿qué pasa? Si yo me hacía la linda todo el tiempo, a lo mejor me iba quedando sola, en determinado momento alguna que otra amiga que me daba bolilla, que complacía mis gustos, se fue alejando hasta que llegó un punto en el que típica, mamá te dice, pero fíjate que si todo el mundo tiene un problema con vos, ¿no serás vos el del problema? O sea, en algún punto alguien te pone en vereda diciéndote, este sistema no te va a funcionar. Pero hay veces que esto no es algo voluntario que uno pueda controlar. Y recién es en esos casos donde nosotros lo llamamos como un trastorno mental, ¿sí? Porque hasta este momento, un trastorno de la personalidad, hasta este momento era una persona que creía que podía hacer lo que quería, o era una persona que era manipuladora, o era una persona, pero en determinado momento, cuando las cosas se le complicaron, fue pudiendo moldear su personalidad para ir virando hacia un lado más social, hacia un lado en donde uno se da cuenta que no es el centro del universo y que necesita a otras personas, pero que esas personas también pueden necesitarlo o necesitarla. Entonces, de esa manera, va moldeando su personalidad hacia algo más compatible con lo que el resto de la sociedad espera de uno. Después están aquellas personas que por más que lo intenten, entre comillas, porque generalmente no se dan cuenta que tienen un problema, no lo pueden cambiar. Entonces recién ahí es cuando nos encontramos con una situación patológica de la personalidad. Profe, Sí, diga. una pregunta. Sí. Por ejemplo, yo me sentí me identificado, pero cuando era chico, con el trastorno de la personalidad por evitación. Ajá. Viste que dice que es una persona muy tímida. Yo copié lo del Power. Dice que tiene un patrón permanente de timidez social, sentimientos de inadecuación, hipersensibilidad a la evaluación negativa. Como tienen miedo a la desaprobación o al rechazo, evitan actividades laborales o escolares que suponen un contacto significativo con otras personas. Yo me acuerdo, por ejemplo, también en la escuela me pasaba en educación física que a todos los pibes les gustaba jugar el fútbol y yo cero onda con el fútbol. Y así todos me obligaban y cuando iba a patear la pelota, en vez de mandarla para la derecha, la mandaba para la izquierda. Y bueno, pero en sí los chicos de la escuela me llevaron a ser más tímido. Y bueno, eso me trajo consecuencias en la secundaria y al principio de la carrera, que después, bueno, yo dije, no puedo ser tan boludo de ser tímido, porque en definitiva no participaba en las clases y me quedaba con un montón de dudas. Claro, tal cual. El tema es Pero que lo pudiste ir resolviendo. Cuando esto se eso es lo que te iba a transforma en... preguntar. Claro, sí. Eso es lo que Probablemente... te iba a preguntar. Sí, decime, Ricardo. Que, bueno, si una persona no puede, por así decirlo, pasar esas barreras que no te permiten seguir, ahí es cuando ya esa persona tiene un trastorno. Claro, porque en realidad es como que todos en cierta manera en algún punto somos desequilibrados en algo. Somos o fuimos desequilibrados en algo. Esto es, yo odio la palabra normal, sí, pero hay veces que lamentablemente no se me ocurren otros términos. Pero Sí, esto es como para entender. cotidiano. No, me la voy a intentar negar la mayor cantidad de veces posible. En mi casa es como mala palabra. Tonto y normal son cosas que no se dicen. Entonces, bueno, yo intento evitarla. Entonces, como por ahí todos estamos en esta situación, en la etapa de crecimiento, de ir formando, entonces todos pasamos por alguna crisis. ¿Sí? Absolutamente todos, las más cancheras, las divinas, todos pasamos por alguna ¿A crisis. esa crisis te refería a un trastorno? No, esa crisis en ese momento es solamente el quiebre de la adolescencia. Adolecer quiere decir doler, y duele cuando uno crece porque va formando esta personalidad y elige si esto es para uno o no. El hecho es que hasta ese momento puede ser manejable.
Uno puede ser, como vos decís, una persona tímida, o incluso tener actitudes negativas para con los demás, ser una persona violenta, ¿sí? Un niño violento. Pero el hecho es si uno va entendiendo las consecuencias de estos actos, positivos o negativos. Las consecuencias, vos planteaste esto de las consecuencias de no participar, de no integrarte o de no poder hablar en público, a vos te estabas dando cuenta que estas consecuencias eran negativas para vos, para tu crecimiento personal, y fuiste sorteando, o sea, tomando la decisión de la valentía de decir, bueno, esto no lo quiero para mí, yo en algún punto lo tengo que cambiar. A veces incluso requiere esta terapia de que una persona que te ayude a solventarlo, pero se va solucionando. Fíjense que en este trastorno nosotros no hablamos de niños, hablamos de jóvenes, ¿sí? Entonces ya pasamos la etapa en donde uno se forma como persona y esta personalidad ya está formada de esta manera. Ese es el quiebre, sí, sí, Maca. ¿Cómo se puede ir formando o cambiando esas conductas para ir pasando las etapas, digamos? Cuando uno O sea, ya para que no se pasó la vuelva un etapa, trastorno. claro, cuando uno ya pasa la etapa de la adolescencia, en donde pasa a ser un joven, cuando uno es joven y se intenta insertar en la sociedad y la sociedad ya está formada. Uno va moldeando esas conductas para hacerlas más socialmente aceptables, porque se da cuenta que la manera de seguir creciendo es insertarse en esta sociedad. Entonces, para insertarse en la sociedad, y uno ya no puede andar desnudo por la calle como a lo mejor andaba desnudo en su casa, por ejemplo. Una cosa pava lo que estoy diciendo, pero nos referimos a yo moldeo esto, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, a lo mejor es aceptable que ande en cuero, pero no es aceptable que ande en calzoncillos. ¿Y por qué? Y porque hay una sociedad que tiene normas y que lo va a ir condicionando. Bueno, a lo mejor en mi casa era aceptable que yo le pegue a mi hermanito si nadie me lo corrigió, pero ya no es aceptable que yo salga a la calle y le pegue al panadero. ¿Y por qué? Y porque me van a meter en cana. Entonces, voy sí o sí obligándome a modificar conductas que a lo mejor no pude aprender en mi formación. Pero esto es en esta crisis cuando uno deja de adolecer y pasa a ser un joven, ¿no? En esta edad de ir puliendo estos detalles para transformarme en una persona socialmente activa. Cuando yo no estoy pudiendo corregir estas conductas, ya pasa a ser un trastorno. Cuando yo no me doy cuenta de lo mal que está, ¿sí? Cuando yo no noto que estoy usando a las personas, que ya me estoy quedando sola, cuando sigo siendo caprichosa con mis conductas, o creo que soy la única persona importante, o, por ejemplo, tener conductas antisociales, y ustedes vieron que antisocial en este caso, como trastorno de la personalidad, era muy diferente a lo que nosotros llamamos, che, qué antisocial que sos, no venís a la fiesta. No, no. Acá hablamos de antisociales que repele al resto de la sociedad y es agresivo con el resto, conductas verbalmente agresivas o socialmente agresivas. Podríamos decir que incluso muchas de las personas que hoy llamamos como violentos o agresores, ¿sí? Podrían estar dentro de este trastorno de la personalidad antisocial, porque no están pudiendo tener conductas socialmente positivas para insertarse en esta sociedad a la que pertenecen. Pero esto, antes, fue un niño con problemas. Nadie nace de un día para el otro y se transforma en un joven violento o en un adulto violento. Hubo una formación de la personalidad. Sí, diga. Profe, ¿puedo preguntar algo? ¿Sí? El otro día escuché, estaba viendo tantas cosas que veo en la tele, y escuché el llamado depredador. Ajá. Entonces me fui a mirar la noticia, porque me llamó la atención. Y era un chico que trabajaba en, no sé, por ejemplo, en una carnicería, que tenía su novia, que una pareja divina, qué sé yo, y él violó a una chica, Sí. ¿no? Camino a su casa. Sí. Jura y rejura que iba a la iglesia, no tenía esas conductas, nunca había tenido antecedentes, no era una persona que miraba a las mujeres, no sé, todo su entorno, los conocidos, los del trabajo, los clientes, todos decían que era un tipo normal. Con él es Juan. Ajá. Y cuando habla el especialista dice que hay personas que se les despierta, ¿no? O en ese momento algo pasó en su cabeza, y es el depredador. Entonces me llamó mucho la atención. No, nadie se despierta así. Hay impulsos que uno reprime
mientras puedan ser controlados, y que en determinado momento de su vida no pudo controlar. ¿Explotan o no? Claro, O explota, debe no. ser una táctica del abogado para... También, Claro, sí. Sí, hay que ver Lo cómo mismo toma. pensé yo. La percepción que uno tiene de las noticias Sí, también varía capaz que mucho. durante mucho tiempo siendo chico tuvo esos mismos sentimientos, pero no los pudo expresar, por así decirlo. Se Miren, los guardó y después ¿alguien llegó vio un Toy momento Story? en el que explotó. ¿Alguien vio Sí, Toy Story? Sí. Sí, bueno, Sí. Parte los tres. yo diría todos, pero bueno, yo la vi desde que salió, ustedes capaz que ni habían nacido cuando salió, pero yo la vi desde que salió hace muchos años. La conducta de Sid, del vecinito, de arrancarle la cabeza a los muñecos, de explotar, estas conductas, a los padres nos tiene que llamar la atención, porque si no son corregidas, si no son tratadas, a veces tratadas con un chirlo, tratadas con hablarles, tratadas con intentar insertarlo en otro tipo de conductas, fomentar otro tipo de actividades, a lo mejor es suficiente. Y otras veces que hay que ir a terapia. Pero si esto no se trabaja, a lo mejor cuando es más grande encontró uno que le pegue más fuerte y se calmó un tiempo. Pero esto es una conducta que en algún momento va a volver a rebrotar si no fue tratada. ¿Sí? Insisto, nadie es violento porque sí. ¿Puede haber un desequilibrio químico en tu cabeza? Sí. ¿Puede haberte sucedido? Sí. Pero ojo, ¿sí? Porque una cosa es alguna alteración fisiológica. Puede haber un medicamento que te ponga a vos el más alterado. Sí, hemos tenido pacientes que son súper dulces y de la nada salen de quirófano con la anestesia aún circulando y están hiperagresivos en el momento en el que la anestesia le pegó mal. Es como decir, tuvieron un mal viaje. Le Sí, pegó mal. le pegó mal, tuvo un mal viaje. Es que, bueno, ciertamente todos los tóxicos nos afectan los neurotransmisores. Entonces, al fin y al cabo, uno busca. Después cuando hablemos de drogas y de sustancias de consumo, vamos a hablar justamente de esto, no como un pecado ni nada por el estilo, no soy para nada de ese tipo, sino de qué generan en uno, ¿no? Entonces, a lo mejor la persona puede tener un desequilibrio químico en este momento, ¿sí? Por estos neurotransmisores que están alterados y tener arranques, como decimos nosotros, en donde no está siendo consciente de sus actos y pegarle a la enfermera, ¿sí? O, por ejemplo, las personas que tienen Alzheimer no buscan voluntariamente ser agresivos. Son nuestros padres, son nuestros tíos, son personas que nos han tratado toda la vida bien y que en este momento están perdiendo la capacidad de socialización, que es una de las partes más afectadas en la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Pero es un desarreglo incluso fisiológico, se puede ver en una autopsia posterior, ¿sí? Entonces, estamos hablando de desarreglos químicos o físicos, pero no hablamos de desarreglos de la personalidad. La personalidad se va formando. Insisto, uno no nace como un joven de golpe encontrándose con un joven que es antisocial, que tiene conductas violentas para con el resto. No. Esto se fue formando. Hubo gente que no lo vio. ¿Se entiende? Profe, Familia que no lo vio. Sí, Maca. También se puede adoptar la conducta de otro, ¿o no? Sí, pueden ser aquellas personas que no tienen la personalidad formada, lamentablemente pueden ser muy influenciables por otras personas que tienen cerca. Sí, Maca, me ibas a decir algo. sí, profe, le iba a preguntar, ¿usted como Sí. enfermera alguna vez le tocó un caso así de trastorno medio heavy que le costó Sí, trabajarlo? sí, por supuesto. ¿Le Sí, llamó la claro que sí. atención? Sí, hemos tenido personas, por ejemplo, que las tenés que tener contención, con contención física. Primero que en realidad cuando yo estudié enfermería, chicos, te llevaban al psiquiátrico. Existían todavía y te llevaban a hacer prácticas al psiquiátrico. Así que no fueron una, fue muchísimas personas que Fueron estaban ahí varias. adentro. Fueron varias las que vi, pero en este punto estaban todas contenidas dentro, farmacológicamente contenidas dentro de un ambiente supuestamente seguro. Igualmente es bastante violento para uno como estudiante afrontarse a eso, con encontrar 40 personas de sexo masculino y 36 de sexo femenino en diferentes salas, todos juntos encerrados. Es una actitud bastante violenta llevarte a esa situación. Por suerte las cosas ahora no son así. Pero en realidad sí me ha tocado
intentar lidiar con personas que se ponen violentas para con uno. Y es más, lamentablemente, es mucho más común de lo que nos gustaría, porque acá estamos hablando de un trastorno de la personalidad que se fue gestando. Y hay veces que en realidad ciertamente es desorientación, ¿sí?, de la persona, por lo cual estamos hablando de algo transitorio, pero que se ponen muy agresivas, ¿sí? A punto de estarte agarrando, vos intentás sujetar al paciente para realizar el procedimiento, para contenerlo, para poder ayudarlo, y la persona mientras tanto o te muerde o te agarra con las uñas hasta arrancarte la piel. Sí, sí toca. Y lamentablemente lo que uno tiene que recordar en ese momento es que nosotros somos los cuerdos de la situación. O sea, por dentro no te voy a negar que hay un sentimiento muy fuerte de decir viejo de y todas las cosas que a uno se le ocurren y devolver la agresión, pero tenés que tener la cordura suficiente para darte cuenta que la persona está alterada y que no es con vos, ¿sí? Y así lo fuera, igual nosotros tenemos que seguir siendo las personas cuerdas de la situación. Sí, ¿qué iba a decir, Ricardo? No, estás muteado. Sí, profe, le decía que yo hace 2 años atrás me había comprado un libro que me llamó la atención, que es de Álvaro Frías, de un autor de Valencia, ¿Sí? que habla sobre el límite, el trastorno límite de la personalidad, Ah, sí. que es este. Está muy bueno el libro este, porque te explica bien el trastorno y te hace ver, te ayuda a ver cómo ven esas personas que padecen ese trastorno. No sé si lo conoces el libro No, este. no, a este en particular no. Igualmente, si ustedes, no sé si algunos de ustedes, aparte del apunte, han podido descargar o ver el libro que está puesto en la biblioteca virtual. Sí, yo sí lo descargué. Es muy Eh, interesante porque desarrolla mucho más de lo que uno les puede dar en un apunte de cátedra. Esto no es un resumen del libro, ¿no? Entonces, por ahí estaría interesante cada tanto que fueran a la fuente, porque tiene mucha información y sobre todo también les va a ayudar a ustedes de las actuaciones de enfermería en relación a este tipo de pacientes, ¿sí? Son pacientes, sí, complejos. Insisto, igualmente tenemos muchos histriónicos, por ejemplo, dando vuelta entre nosotros y no los vemos como un trastorno, los vemos como qué aparato, mira cómo se viste, o qué excéntrico, y ahí queda. Pero, por ejemplo, a ver, sin ir más lejos. Pero, profe, ¿vos cómo haces para ayudar a esa gente? Porque, por ejemplo, yo tenía un amigo que tenía, viendo los trastornos, vi que tenía el trastorno, el último que yo te nombré, que era el trastorno, no, ¿Límite de la el personalidad? trastorno, no, creo que el trastorno obsesivo compulsivo, o no, no, trastorno Ah, de la personalidad por dependencia, disculpa. sí, Eh, sí. y bueno, el psiquiatra lo atendía, es más, mi amigo era enfermero del Castro Rendón. Y él iba cada vez peor, y bueno, incluso como andaba tan mal y se había divorciado, yo lo traje a vivir a casa, y no, fue peor para mí porque también a mí como que me enloqueció y además era muy demandante. Y como la familia no le daba bola, y bueno, yo le pedí que por favor se vaya del departamento porque no se podía sostener la convivencia. Y bueno, y se fue, alquiló otro departamento y a la semana se suicidó. Mm. Yo también tuve una Eh, compañera que se suicidó y lamentablemente lo que sí tuve son muchos compañeros adictos. Adictos es que a sí, drogas legales. Dentro de enfermería mucho. estoy hablando. Sí, y Sí. además, bueno, mi amigo era así, me decía que lo hablo libremente porque, bueno, lamentablemente se murió, pero él decía que para meter más horas de guardia y para poder tener más guita, Ujú. decía que tomaba merca. Entonces así se quedaba despierto y podía hacer más horas, ¿viste? Sí, así funciona. Cuando lleguemos a Y sustancias de consumo, los por médicos, él ejemplo, me decía,
Sobre todo los pediatras son los que más se enganchan en eso porque dicen que están horas y horas y horas trabajando. Y es la única manera que aguantan. Es algo que casi Pero no bueno, se habla, esto. Justamente cuando hablemos de sustancias de consumo problemáticas, nosotros lo trabajamos también desde compañeros. Y lamentablemente acá hay que sacarse las amistades de encima porque nosotros tenemos primero una responsabilidad civil y legal, que es para con el paciente. Entonces el paciente no puede estar expuesto a una persona que está adicta, o que es adicto, o que está bajo efectos de sustancias en ese momento. La verdad es que al momento de ingresar a una institución se nos debería hacer una pericia psicológica a nosotros, aparte de laboratorios y todo, porque nosotros tenemos en nuestras manos primero muchísima farmacología que es peligrosa, tenemos en nuestras manos la vida de las personas y que lidiar con la miseria de la gente. Cuando uno lidia con la miseria de la gente, se ve expuesta a las situaciones más problemáticas y nosotros no estamos capacitados por el solo hecho de estar recibidos para tratar con este tipo de situaciones. Entonces, si a esto le sumamos que tenemos una propia complicación, ¿sí?, psicológica, que es tratable, no quiere decir que no puedan trabajar simplemente que hay cosas que hay que resolver primeramente, no podemos exponernos a determinados pacientes. O, por ejemplo, hay situaciones en las que Profe, el tratamiento va a ser para... Sí, ahí termino la idea y te escucho. Hay veces que el tratamiento va a ser para toda la vida. Hay veces que requiere un tratamiento terapéutico y farmacológico toda la vida. Igual van a poder trabajar. Lo que pasa es que hay que buscar lugares que sean que compatibles sean acordes a vos. con la situación que uno está atravesando, ¿sí? No te podría mandar yo a lo mejor a un centro de recuperación o, por ejemplo, al pabellón de presidiarios, porque no tiene sentido exponerte a situaciones de mayor estrés cuando a lo mejor tus condiciones no son las óptimas para ese tipo de trabajo. Entonces, uno también tiene que ser sincero con uno mismo y buscar trabajo es importante, pero también es importante saber que la salud nuestra, y fíjense ahora, fíjense con algo tan básico como el coronavirus, si yo no estoy sano, yo no puedo atender a otro. No solamente porque me sigo enfermando y dejo de ser un agente de salud, sino porque encima puedo estar enfermando a otros o puedo tratar mal a otras personas. Sí, Aileen, Sí, pero perdón. profe, Espera que a Aileen esa quería Yo le quería decirnos algo. Sí. preguntar, por ejemplo, si antes o en el momento en el que usted estudió no existía eso, o sea, no existía anteriormente al ingresar y hacer tus prácticas una parte psicológica. Yo, de hecho, cuando yo me vine a vivir acá, yo soy de Santa Fe. Cuando yo me vine a vivir acá a Río Negro, me vine para ingresar al hospital, me llamaron ellos, mandé el currículum por mail y me llamaron ellos ofreciéndome Cipolletti y Viedma. Y me vine a trabajar a Cipolletti y me hicieron un análisis psicológico antes de entrar al hospital. O sea, no sé si en este momento se ha dejado de hacer, pero después yo entré a trabajar al sanatorio mientras se regularizaban los papeles y ahí no me hicieron ninguna pericia psicológica. Creo que no No, se hace, por eso le pregunto, porque por ejemplo para la policía ellos tienen como tipo una materia dedicado a eso. es que Por deberían. eso Vos lo imagínate preguntaba. darle un arma a una persona que no está equilibrada Claro, mentalmente yo es lo un digo peligro. nosotros actuar en el momento de que vemos eso, o qué sé yo, alguna situación en particular. Vos sabés que aparte de pericia psicológica, yo realmente lo que haría es cierto control de algunos valores, porque hay gente que las expones a algunas situaciones en preguntas personales, que vos decís, si vos pensás así, esto puede ser un problema en la atención de otras personas. O sea, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué piensan de una persona que es adicta? ¿Qué piensan de un drogadicto que vive en la calle o que roba para seguirse drogando? y que No está estoy... tratando de Claro, tapar un depende problema. mucho en el contexto en el que viva. Si nunca vio una persona así o vive en una familia que está totalmente fuera de ese Y, ámbito o cosas así, ojo, lo que es les voy a obvio. decir no es para que ustedes se lo cambien ni piensen diferente por lo que yo digo, pero en realidad no nos debería importar absolutamente nada. Y eso se madura. Esto no es algo que viene incorporado con el título. Esto se madura.
se trabaja y se madura. Y lo que hay que intentar hacer para madurar esta situación es dejar de hablar fuera del alcance del paciente. Che, ¿la ¿Cómo viste? dejar de Dice, hablar fuera del alcance? tercer Yo embarazo. tampoco entendí eso. Este comentario, por ejemplo. Tercer Claro, como no embarazo, juzgarlo. la mina sigue adicta, ya dio 2 de los pibes a la madre y vuelve otra vez a quedar embarazada. No entiendo por qué no se hace una histerectomía Claro, y claro. deja de... Esto, ¿cómo? Yo como compañera y le digo, ay, no, pará, te voy a pedir un favor. A mí no me comentes estas cosas. Yo tengo que trabajar con el paciente como es. Y si hay algo que puedo ayudarla yo como enfermera, va a ser a intentar sugerirle o intentar acompañarla en las elecciones que haga, brindándole opciones compatibles con esta persona y que sean las más aceptables para su situación, mostrándole los pros y los contras de las decisiones. Pero yo no voy a juzgar. Nunca de la parte de juzgarla, claro. ¿Se entiende? Entonces, esta situación lamentablemente se madura. Yo no estoy diciendo que ustedes cambien de cabeza, porque a lo mejor tienen sus pensamientos, pero lamentablemente esto se tiene que ir madurando, porque forma parte del profesionalismo. Si no, se van a encontrar con, mirá cómo manipula a todo el mundo, porque ahora lo trabajamos como salud mental, pero tengan que entender que estas situaciones no siempre se manejan. Entonces, si la persona no la puede manejar, yo no me puedo poner en papel ni de víctima porque me trató mal, ¿sí? Ni de juzgarlo porque me está tratando mal, o porque mira cómo se comporta, o el resto mira cómo se... Estas situaciones son difíciles, y ustedes tienen la ventaja de intentar entenderlo ahora que están procesándolo. Entonces, cuando se encuentren con las situaciones, a medida que vayamos incorporándonos a la práctica, van a tener que masticarlo, aprender a hacer yoga o lo que les guste de meditación y empezar a conservar sus opiniones como personales. Pueden ir a casa, descargar sus broncas, sus enojos, y ojo de no contaminar el lugar que ustedes tienen que tener como refugio, ¿sí? No contaminarlo con traer todo lo del trabajo. Hay veces que uno no puede guardarse todo, no se dirán apellidos, no se comentarán situaciones específicas, pero puedo decirlo, hoy tuve un muy mal día por esta situación. Pero realmente busquen un lugar de refugio y intenten nunca juzgar a los pacientes. Y esto es parte del proceso de maduración también en salud mental que ustedes tienen que tener. Yo no me lo voy a llevar a mi casa, ni es familiar mío. Entonces no se pongan en la situación de se tendría que comportar de determinada manera, porque no es conmigo. No me hace nada a mí. La Claro, persona vive es sus que propias no- miserias. Claro. Sí, decime, Majo. Ah, no, es que si nosotros nos ponemos a decir, ay, pobrecito, ¿qué le pasa? O no sé, cosas así, no podemos ayudar y no podemos ser claros ni precisos en nuestro trabajo, creo. Por eso es que entiendo cuando dice hay que ser frío, que no te tiene que importar. Sí, En no es cierta que no te forma tenemos que brindar los cuidados, no es pero, que no te tenga que importar, ojo, no es que no te importe la No, persona. verlo de un punto Hay de que vista verlo profesional. profesional, exactamente. exacto. No escuchen esto, podría ser tu madre. Hay que Claro. tratarlo bien porque podría ser tu familiar. No, no, no. Yo tengo que tratar a todos por igual, entonces no importa si es mi familiar o no. Por eso no se puede trabajar con la familia, porque no tenemos madurez. ¿Sí? Madurez profesional hablo, ¿no? No madurez personal. Entonces, acá el proceso que ustedes van a tener que ir afrontando justamente es eso, es entender los trastornos que las personas pasan y sus consecuencias sobre las conductas de las personas. Porque si ustedes entienden eso, lo tienen que tomar como una persona que tiene cáncer y me acabo de vomitar los zapatos porque el tratamiento lo hizo mal. ¿Me lo hizo a mí? No, señora, es parte de la sintomatología esperable y el paciente tuvo esta consecuencia. Bueno, lamentablemente cayó sobre mi zapato, entonces aquel que me pega o me insulta, o, por ejemplo, tiene una conducta manipuladora conmigo o se siente perseguido, yo tengo que entender que esto también son trastornos. No siempre van a ser fisiológicos. Simplemente es otro tipo de patología. Pero yo tengo que poder entender y madurar y masticar esto con suficiente entereza como para poder trabajar con este paciente de igual manera que trabajaría con una persona que tiene cualquier otro trastorno como diabetes. ¿Sí? ¿Me siguen en lo que les digo? Sí, profe. Sí. Sí. Bien. Yo les voy a dejar, sí.
Decí, Brenda. A mí el que me llamó mucho la atención fue el trastorno antisocial. Sí, es terrible. Llega a contarle exactamente nada más que él y lo que él quiere o sea, porque hay una parte en la que habla de que no le importan los pensamientos, sentimientos, rompe reglas y hace lo que se le da la gana. Claro, porque su conducta es asocial, vive para sí mismo. Lo que sea que le provoque placer, incluso haciendo invadir la libertad de los demás o los espacios personales de los demás, o la integridad del resto de las personas, no le altera. Porque no sabe vivir en sociedad, por eso se le llama antisocial a este trastorno de la personalidad. Fíjense que la mayoría como que rondan en esto de concentrarse en sí mismo y la satisfacción de los placeres personales. El ególatra, o sea, que tiene esta... Pero ¿y cómo se trabaja con un paciente así, digamos? Entendiendo que no es conmigo. Eso es lo principal. Entendiendo que no es personal. Entendiendo que esto es un trastorno que la persona no está pudiendo controlar. Y que a lo mejor, si recibiera el tratamiento adecuado, tanto terapéutico como farmacológico, podría llegar a solucionarlo, pero no es conmigo, no me está tratando mal, sino que trata mal. No personalicen las actitudes que los pacientes tienen, no es para ustedes. Pero lo viste, me escupió en la cara. No te escupió, escupió. Está enojado con el mundo, está violento, tiene esta situación, pero no es conmigo, no es personal. Insisto, esto lamentablemente se adquiere con madurez. Insisto, no madurez personal, es madurez profesional, pero parte de eso va acompañado con un crecimiento personal. Entonces, la mejor recomendación es que ustedes puedan distinguir los síntomas de estos trastornos para ayudarlos a ustedes a trabajar con estas personas entendiendo que no es personal, sino que es algo común a este trastorno en particular que la persona padece, porque les aseguro que lo padece. A lo mejor no se da cuenta, pero lo padece, porque lo está alejando del resto del entorno, porque probablemente no se espera el mismo equilibrio emocional en el resto de las personas y otros los van a tratar igual de mal que ellos tratan. Entonces va a ir recibiendo ciertas cuestiones este paciente que lo van a ir alejando del mundo. Por más que sea en su interior, sea lo que él cree que quiere o necesita, esto también es un padecimiento. Porque internamente hay sufrimiento. Se ve mucho. Sí. Sí. Y se ve Yo mucho. veo mucho que hay enfermeros que tratan mal y debe ser porque no aprendieron por ahí eso, o no saben controlar. Por eso tienen que aprovechar las herramientas que tienen ustedes. Por si se Como corta, que les están todo el día comento. frustrados y enojados con todo el mundo. Sí, les decía, por si se corta, les comento que les voy a dejar un caso para que hagamos el mismo ejercicio que la vez anterior en el foro. ¿Sí? Bien. Y lo vamos a trabajar Sí. la semana que viene. ¿Sí? Que empezamos a hablar de los trastornos alimenticios. Profe, ¿Sí? ¿puede abrir un foro nuevo? Porque sabe que no ¿Sí? me deja comentar. Sí, el nuevo. Uno nuevo. Tengo otro para problema. Es uno nuevo para este paciente nuevo. ¿Sí? Ah, Nos genial. estamos viendo la semana que viene. Un beso para todos. Bueno, profe. Feliz semana. Chao. Beso.